Directo al punto vamos en esta charla, Mauricio, de una vez. ¿Qué es lo que le está pasando al mundo? ¿Por qué estamos temiendo que haya una recesión económica global? Y bueno, ¿qué debemos hacer ante esto los simples mortales, que finalmente somos los que nos tragamos la consecuencia de que esto termine pasando? Pues Paula, lo primero que hay que hacer es pararle bolas al asunto, porque habrá gente en sus casas que está diciendo, pero un momentico, me arrancan el noticiero, yo esperando a ver qué pasa en la política colombiana, en el orden público, en la justicia, y me arrancan con una noticia internacional de recesión. ¿No será como demasiado que estos tipos están tomando? Claro, y no lo ve como tan lejano. Sí, tan lejano, y eso no tiene nada que ver conmigo. Ustedes vean en la nota de Ismael, todas las recesiones internacionales de las últimas décadas han estado antecedidas por un fenómeno como el que se dio el día de hoy. ¿Qué se dio el día de hoy? Lo explicaba Ismael, pero diciéndolo de manera muy simple. Si ustedes ponen la plata en un papel que les dice, esta plata se la vamos a tener durante 10 años, ese papel les rinde mucho más que si ustedes la ponen de un día para otro. Eso es la gracia de los CDTs, por ejemplo, mientras mayor sea el plazo, más les rinde, etcétera, etcétera. Pues lo que sucedió el día de hoy es que se invirtió esa curva de rendimientos. Es decir, el rendimiento de un papel de corto plazo en Estados Unidos hoy resultó ser mayor que el rendimiento de largo plazo, que eso va contra la lógica económica. Si yo congelo recursos a más plazo, eso me da más rendimiento. Esa inversión de los rendimientos, no nos vamos a enredar con terminologías raras, es rarísima en la historia económica y cada vez que ha sucedido ha antecedido a una recesión. Entonces uno dice, bueno, pero será una curiosidad estadística, porque eso, ¿por qué va a pasar? Pues hay causas posibles. Una la mencionaba Ismael, en el caso de Japón, el resultado de la industria ha sido bastante flojo. En el caso de Alemania, el segundo trimestre tuvo un crecimiento negativo, y en el caso de Estados Unidos, la persistente amenaza de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se termine cristalizando es otra de las amenazas que hay de por medio. En todo ese contexto, resulta que las bolsas que venían creciendo y creciendo y creciendo, la economía gringa que lleva casi 10 años creciendo de manera continua, el desempleo en Estados Unidos que está en su nivel mínimo, ha puesto a todo el mundo a pensar, ¿será que eso tan largo, tan largo, tan largo ya no se va a aguantar más y vamos a terminar cayendo en una recesión? La pregunta de Paula, ¿eso cómo nos afectaría a nosotros? Porque por ahora, les insisto, son los indicios, son las reacciones de los agentes alrededor del mundo, son las caídas de las bolsas, pero no es que hayamos entrado en una recesión internacional todavía. Si se llegara a cristalizar, ¿qué le pasaría a un país como Colombia? Pues inmediatamente nos veríamos golpeados. Ustedes han visto que el crecimiento en Colombia, que apuntaba para 3,6 o para 3,8, ya lo hemos ido corrigiendo y este año quizás vaya a ser solamente de 3. Ustedes han visto que el desempleo está creciendo lentamente y ha ido aumentando la cantidad de gente que no consigue un puestico de trabajo allá afuera. Ustedes ven que las preocupaciones sobre los números económicos son cada vez mayores, no críticos, pero son cada vez mayores. Y si en todo ese contexto le viene a uno una recesión en Estados Unidos o una recesión en la zona euro, sí que se debilitaría mucho más la economía colombiana. ¿Qué hacer? Ustedes oían a Ismael diciendo unas recomendaciones, trate de ahorrar de tal manera, trate de ahorrar de otra. Mi principal recomendación es, estemos muy atentos a las noticias que vengan del resto del mundo. Aunque parezcan raras y crípticas, que se invirtió la curva de los rendimientos del bono del tesoro, ¿quién entiende todo eso? Tratar de descifrar qué es lo que está sucediendo afuera para que a uno no lo agarre una situación interna crítica desde el punto de vista económico o sobreendeudado o haciendo negocios que no va a poder financiar o haciendo cosas que no va a poder hacer posteriormente. De cualquier manera, si se conjura la situación externa y no termina pasando nada, sigamos confiando en la economía. Mi llamado no es a decir ahora todo el mundo en pánico y nadie se vaya a mover para ningún lado. No, estemos atentos, veamos qué termina pasando internacionalmente, lo vamos a seguir registrando en este noticiero. Ustedes van a ver titulares de primera página mañana en los periódicos con la palabra recesión. Monitoreemos y veamos si esto se debilita y se va conjurando, tranquilos hacia adelante. Si no, mantengamos el ojo vivo.